Gloria a Jesús. Y la palabra se encuentra en Lucas 23:34. Todo lo vamos a leer porque 23:34. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Si se quieren poner de pies para que así vamos a reverenciar la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes. Gloria a Dios. Yo sé que ya la palabra está bendita, así que voy a empezar. Y es una palabra maravillosa, es la palabra del perdón. Yo digo que la palabra perdón es una frase muy corta que tiene 6 letras, pero que se jacta de grandes cosas. Y la palabra perdón es como una cancelación de una deuda. Ustedes conocen la palabra donde habla de los talentos, ¿verdad? De alguien que no perdonó y luego pues Dios entonces no le podía perdonar a él por eso, porque él no perdonó y fue perdonado, se debía mucho y le perdonó Dios, y al que le debía menos a él, él no lo perdonó. Pero, ¿cuál es el significado del perdón? El perdón es disculpa a otro por una acción considerándola ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o declarar un justo castigo o restitución. ¿Verdad, mi hermano? Es no vengarse. Cuando nosotros decimos que perdonamos, no podemos vengarnos. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue objeto de burla, insulto, menosprecio y blasfemia. Hermano, antes de yo continuar, quiero decirles que en cualquier cosa que yo le haya ofendido, que me perdonen. Me perdonan porque muchas veces pecamos, a veces hasta con nuestro pensamiento, a veces decimos cosas quizá no es la forma correcta, no es con intención de ofender, pero de todas formas le pido que me perdonen, así como, ¿verdad? El Señor Jesús pues nos perdonó. Nuestro Señor Jesucristo fue objeto de burla, insulto, menosprecio y blasfemia por los líderes judíos, los malhechores y toda una multitud enaltecida. Gritaban: crucifícalos. Algunos burlándose decían: si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. Hermano, no fue fácil lo que nuestro Señor Jesucristo pasó. En Mateo 27:42, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. No es fácil, hermano, decir Jesús esa palabra, Jesús desangrándose en la cruz del Calvario y pensando en nosotros, que nosotros lo humillamos, lo despreciamos. Todos nosotros cada año sabemos los padecimientos de Jesús, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice en Mateo 27:42. Toda la raza humana estaba representada allí contra él. Vemos que hasta su propio pueblo estaba en ese momento injuriándole. Pero mira, se burlaban. Si él pudo salvar a otro, entonces ¿por qué ahora él mismo no se baja de esa cruz? Jesús tenía todo el poder. Jesús podía decirle al Padre no. Y el Padre podía haber mandado en ese mismo momento millones de ángeles para librarlo. Pero Jesús quiso, hermano, morir por todos nosotros. Un inocente estaba allí pagando por los culpables que somos nosotros. Esta primera palabra es el fundamento de la fe cristiana, hermano, porque si nosotros no perdonamos, tampoco el Padre a nosotros nos puede perdonar. Gloria a Dios. Fue practicada por el primer mártir, que fue Esteban. Vamos a buscar a Hechos 7:60 a ver qué nos dice la palabra del Señor. Si alguien lo tiene, lo puede leer y continuamos. Esto es rápido. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermano, ustedes ven aquí este hombre justo, como él le dijo al Padre en ese momento: Padre, no le tome en cuenta ese pecado. ¿Ustedes creen, hermano, que nosotros reaccionamos así? No, muchas veces no.
Muchas veces cuando nos ofenden, nosotros lo que queremos también es reaccionar y ofender al que nos ha ofendido. Pero en los caminos del Señor no debe de ser así. Es coherente con la doctrina del amor a nuestros enemigos. Vamos a ver qué nos dice en Mateo 5:44. Es parte del Padre Nuestro, la oración modelo. ¿Verdad que sí? Y todos nosotros la conocemos. Hermano, oigan lo que el Señor nos está diciendo. Orar por los que nos ultrajan, orar por los que nos maldicen, orar por los que nos desprecian. Y también Mateo 6:9, del 9 al 13. Hermano, el perdón le quita el poder al diablo. Gloria a Jesús. Cuando nosotros perdonamos, desamamos al diablo. Gloria a Dios. Fue un golpe mortal el que Jesús le dio al diablo en la cruz. Esa palabra fue la que lo derrotó. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Rompiendo en ese momento el odio, el rencor y los resentimientos. Aleluya. Denle un aplauso al Señor Jesús. Él es digno de todo honor, de toda gloria y de toda honra. Gracias te damos, Señor. Y vamos a continuar ahora con el desarrollo. El perdón viene de Dios. ¿De dónde viene el perdón, hermanos? Es de allá arriba, aleluya. Él mandó a su único hijo para que viniera aquí a morir por todos nosotros, porque no había uno que cualificara a mis hermanos. No había uno que reuniera las condiciones para morir por nosotros. Era solamente el varón perfecto, aleluya. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el único. Gloria al Señor. Vamos a buscar el Salmo 134 a ver qué nos dice. Gloria a Dios. El perdón viene ¿de dónde? Viene de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Aleluya. ¿En quién hay perdón? En Dios, para que sea reverenciado. Hechos 26:18. Gloria a Jesús. Gracias te damos, Señor. El Señor está aquí. Su presencia yo la puedo sentir. Y yo me gozo y le doy gracias porque Él me ha hecho libre. Aleluya. Yo perdono a todo el que me ha ofendido. Yo me siento feliz. Yo me siento gozosa. Aleluya. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aleluya, gloria a Dios. Eso era lo que el Señor Jesús quería, que nuestros ojos fueran como abiertos para que le recibamos y para que nosotros seamos salvos. Y el Salmo 103:3, ¿qué nos dice? Él es el que perdona todas y el que sana toda. Hermano, porque el perdón sana, el perdón libera, el perdón embellece. Usted ve, mi hermano, que cuando una persona odia, su rostro se transforma. Esa persona se consume. En el Salmo 132 el salmista decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Vino a ser mi tierra como sequedad de verano. Pero hermano, cuando nosotros perdonamos, no importa lo que nos hayan hecho. Muchas veces son trampas que el enemigo nos pone para que nos recuerda cosas de hace 100 años. Y nos dice: pero tú no te pero mira lo bien que tú estás con esa persona y tú no te acuerdas que hace 100 años esa persona, y mire, se lo trae el recuerdo, pero es para ver. No permita, hermano, que ningún resentimiento entre en su corazón. No importa lo que la persona le haya hecho, a Jesús le hicieron más. Y Jesús pidió perdón por toda la humanidad y por todos nosotros. Su pueblo, nosotros debemos, no voy a decir su pueblo, yo voy a decir, nosotros tenemos que practicar el perdón. Tenemos que ponerlo en práctica. Hermanos, es la palabra más oída, pero la menos practicada. Y nosotros tenemos que poner en práctica, no importa que nos duela. No importa lo que nos hayan hecho. Yo voluntariamente perdono, así como Dios a mí me perdonó.
Gloria al Señor. Vamos a leer a Marcos 11:25 a ver qué nos dice la palabra. El pueblo de Dios, nosotros debemos practicar el perdón. Hermano, ya se me está acabando el tiempo, gloria a Dios, pero ya yo estoy terminando. Solo vamos a leer a Marcos. Cuando estés orando, perdonar, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Usted ve, mis hermanos, si nosotros estamos orando y nos recordamos, como le dije anteriormente, que el enemigo se encarga de traernos, usted voluntariamente, usted va a perdonar. Pero es bueno, como dice mi esposo, que usted confiese. Usted menciona el nombre de esa persona y usted le dice, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Mencione ese nombre y póngase y no se pare de sus rodillas hasta que usted no sienta el perdón de Dios en su vida, hermano, porque cuando odiamos tenemos a alguien preso en nuestro corazón. Esa persona está esclava en nuestro corazón y esa persona está esclava y nosotros también somos esclavos porque no podemos avanzar. Nos quedamos en un círculo vicioso dando vueltas y no crecemos. En vez, si no crecemos, ¿qué hacemos? Menguamos, y ese no es el propósito de Dios. El Señor quiere que nosotros sigamos creciendo en la gracia y el conocimiento todo el tiempo. Aleluya. Gloria al Rey que vive. Déselo más fuerte al Señor. Él es digno de toda gloria y de toda honra, hermano. Y ya voy a concluir diciendo, la palabra perdón es una palabra muy profunda. Hermano, no es fácil. En Cristo sí, porque en Cristo lo podremos todo. El perdón no tiene límites. No importa cuántas veces yo haya ofendido a mi hermano me haya ofendido a mí. El Señor, ¿cuántas veces dijo que teníamos que perdonar? 70 veces 7. Y eso no significa que esa es la cantidad. ¿400 cuánto? Pero todavía, eso el Señor Jesús por decir un número, pero eso, el perdón no tiene límite, porque mire mi hermano, si nosotros, el Señor nos fuera a perdonar contándonos, mira, hizo uno, bueno hermano, yo creo que ya yo estuviera en el infierno quemándome. Sí, hermano, me estuviera quemando porque no cualifico, pero él, con esta palabra él dice, él quiso dejar dicho que para perdonar no hay límites. El perdón no tiene límite, libera, nutre el alma, hace resplandecer nuestro rostro como el rostro de Jesús, ¿verdad? Cuando dijo esa palabra, ¿qué pasó? El rostro de Jesús resplandece, hermano. Cuando nosotros perdonamos, nuestro rostro resplandece. Gloria a Dios. Nos hacemos más bellos, más jóvenes. Gloria a Dios. El perdón debe de ser practicado por todos los cristianos, porque sin perdón no hay salvación, hermano. Si no perdonamos, no vamos para el cielo. No dejemos que nuestra falta de perdón contra alguien pueda hacer que un amigo o un hermano le impida alcanzar la gracia de Dios. Ahora, hermano, vamos a decir todos: Señor, perdóname. Y yo perdono a aquel que me ha hecho daño. Debemos de tener un corazón perdonador. Aleluya. El perdón es la base de toda una relación saludable. Hermano, que Dios le bendiga. Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Y la segunda palabra está en Lucas 23:43. Aleluya. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Yo le llamé la promesa, aleluya, porque es la promesa del Señor. Dice que los dos ladrones representan la raza humana, la actitud del endurecimiento y el arrepentimiento. Identifica a todos los seres humanos, aleluya, gloria a Dios. Ambos estaban injuriando a Cristo, mostrando así toda enemistad de los hombres hacia Dios. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, aleluya. Nos tenemos que sujetar a la ley de Dios, aleluya. Uno de ellos, que es el que blasfemaba, injuriaba, lo humillaba, que no se arrepiente, es aquel que no se arrepiente de sus pecados y que no acepta su condición de pecador. Por lo tanto, no quieren morir al viejo hombre, amén.
dice que habían 3 hombres ahí. Dice, vemos aquí 3 hombres, uno que murió por el pecado, el Salvador, otro que murió al pecado, el ladrón arrepentido, y el otro que murió en pecado, el que no se arrepintió, amén. Pero el que reconoció a Jesús fue, porque habían 2 ladrones, ¿no? Uno a la derecha y uno a la izquierda, pero uno fue el único que reconoció. Dice, él reconoció que la salvación podía ser por gracia mediante la fe en Cristo solamente. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Aleluya, gloria a Dios, porque la boca se confiesa y con el corazón se cree. Aleluya, gloria a Dios. Todo es poderoso, su palabra es poderosa. Aleluya. Dice que estarás conmigo en el paraíso. Lo iba a llevar a un lugar de delicia. Aleluya. Dice que la noche antes de que Jesús hubiera estado con los discípulos, les dio la promesa. Dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En mi casa, en la casa de mis padres, muchas moradas hay. Y si así no fueran, yo las hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Es la promesa, hermanos. Esta palabra es la promesa de salvación. Él reconoció su condición. Y cuando nosotros nos arrepentimos, porque Él primero se arrepintió y después Él reconoció su condición. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reconocer nuestra condición. Dice, al entender el sacrificio de Cristo en la cruz, somos capaces de reconocer nuestra condición de pecador y de arrepentirnos. Aceptamos al Señor, porque eso es lo que dice en el verso 42. Si leemos en el 42, dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. Él ya lo declaró como el Mesías. Aleluya, gloria a Dios. Pero dice, la promesa está en Juan 11:25, que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Nosotros solamente tenemos que confesarlo, tenemos que tener un verdadero arrepentimiento, hermanos. Es el tiempo del arrepentimiento. Aleluya. Y así como Él le dijo a él que hoy estaría conmigo, hoy la salvación está para todos. Aleluya. También, hermanos, solamente tenemos que creer. Aleluya. La promesa dice, así será por segundo, te lo dice la promesa. Dice, la promesa que ya les dije que está en Juan 11:25, aleluya, porque es lo único que nosotros tenemos seguro. Aleluya. Él reconoció que la muerte no terminaba ahí. Él reconoció que iba más allá y él quería irse con el Señor. Él aceptó, mientras el otro lo rechazó, porque hay muchos que van a rechazar a Jesús, pero los que estamos aquí, aceptado al Señor Jesús. Aleluya. Y eso es lo más importante, hermanos, que nosotros reconozcamos nuestra condición, reconozcamos que solo hay un Salvador que murió en la cruz por nosotros hace 2000 años, hermanos, porque lo más importante, cuando Él habló del perdón, en la segunda palabra, esa palabra se hizo efectiva, porque en ese momento Él perdonó al ladrón, como le decían en Mateo, al ladrón, porque le decían malhechor en Lucas y Marcos, pero en Mateo le decían el ladrón. Y así sean las circunstancias, porque en ese momento había momentos de tinieblas, pero en medio de las tinieblas resplandece la luz de Cristo. Aleluya. Y puede ser la circunstancia en que usted se encuentre, en el pecado más grande que usted haya cometido, pero si usted acepta a Jesús de verdad en su corazón y usted tiene un arrepentimiento genuino, Dios lo va a salvar. Aleluya, gloria a Dios. Y esa es la promesa más grande y más segura que nosotros tenemos, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gloria a Dios. A mí me toca la tercera palabra. Yo digo la más hermosa. Todos están diciendo la más hermosa, ¿verdad?
Gloria a Dios. Toda la palabra del Señor es hermosa de todas maneras, ¿eh? Leemos en Juan capítulo 19 versículos del 26 al 27. ¿Ahí los tiene? Amén, gloria a Dios. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Esa es la palabra que me toca a mí. Leyendo la palabra del Señor, dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La tercera palabra de Jesús en la cruz es registrada en la Biblia porque ya antiguamente fue hablada por los profetas. Dice que mujer, ahí tu hijo, he ahí tu madre. Es importante recordar que Jesús estaba aún padeciendo el terrible dolor de las torturas previas. Las profecías reflejadas en el libro de Isaías estaban siendo cumplidas a cabalidad. A su alrededor se veían soldados echando suerte por sus ropas. Otro crucificado que él mismo le decía: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, le decía. Y burlándose mucha gente de él, incluso a la gente que él mismo predicó. Los discípulos atemorizados huyeron de la cruz. En fin, gran gente que estaba infiel y cruel a su alrededor. Seguramente un ser humano se hubiese concentrado en esa imagen, pero Jesús, siendo también Dios, pudo ver más allá, pudo enfocarse en lo bueno, en lo que realmente valía la pena ocuparse. Sus siervos fieles y valientes, quien era María y Juan. Aquí vemos un hecho interesante, que Jesús se haya dirigido a María como mujer y no como madre. En ese momento Jesús hablaba como Dios y no como hombre. Sin embargo, tomando en cuenta las circunstancias extremas a las cuales fue sometido nuestro Señor, al instante en que se dirigió a María y a Juan, Jesús se manifestó como ambos, como Dios y como hombre. De la misma manera que Jesús habló como Dios, como el Mesías cuando dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, asimismo habló a esos dos seres amados que demostraron su devoción al estar ahí junto a él. Jesús se expresó como Dios al dirigirse a María, como una de sus más obedientes siervas, dándole una última instrucción de vincularse a su discípulo amado y dirigiéndose a este también para establecer su voluntad. Por otro lado, es innegable su reacción como hombre, donde pone de manifiesto el amor inmutable por la mujer, que aceptó el reto de traerlo al mundo y asumir la responsabilidad de proteger y crear al Hijo de Dios. Ni siquiera en medio de tanto sufrimiento, Jesús deja a un lado a la familia. No olvida honrar a aquella mujer que llamó madre durante tantos años y quien ahora a los pies de la cruz sufría junto a él. ¿Y quién mejor para consolarla y cuidarla que su mejor amigo, ese hombre fiel en las buenas y en las malas, el único de sus discípulos que se mantuvo firme y valiente cerca de Jesús? Nuestro Salvador definitivamente fue Dios hecho hombre. La palabra de Dios en Filipenses capítulo 2 versículos 5 a 8 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vamos a encontrar dos valores en los cuales quisiera enfocarme. Primeramente, el valor de la familia y luego el valor de la amistad. El valor de la familia nos dice la palabra del Señor en Deuteronomio 5, versículo 16: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.
Jesús como hombre en todo momento estuvo pendiente de la que fue su familia terrenal. Tal vez al momento de su crucifixión, José, el que ejercía el papel de padre terrenal, había muerto. Quizás se dio cuenta de que sus hermanos no podían cuidarla como lo haría Juan. Esto es algo que no se narra en la palabra, pero de lo que podemos estar absolutamente seguros es que Jesús honró a su padre y a su madre, que ni siquiera en el peor momento de su vida los desamparó. Dios está interesado en la familia que permanezca unida bajo su cobertura, obedientes a su voluntad. Dios es un Dios de orden, piensa en absolutamente todo, aún en lo que no pedimos, incluso en lo que creemos que no necesitamos. Por eso es importante que nuestros ojos espirituales sean abiertos y mantener la disposición a ser obedientes. El núcleo familiar que a Dios le agrada es aquel en donde encontramos a Jesús como centro de su relación, un hogar en donde los padres ejercen su autoridad con discernimiento y sabiduría, unos hijos con carácter humilde y obedientes, escuderos de sus padres, en armonía con la palabra de Dios, unidos en oración y acción de gracias. Dios ha colocado en las manos de los padres la vida de los pequeños para ser formados a su imagen y semejanza, y llegado el momento, la vida de estos padres será colocado en las manos de estos hijos. Todos tenemos una responsabilidad delante de Dios y de nuestros seres amados. Lamentablemente es mucho más fácil olvidar lo que Dios coloca en nuestras manos. Coloca la familia, la iglesia, los amigos, el trabajo, etcétera, que lo que nosotros colocamos en las manos de Dios, como son nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestros deseos y nuestras metas. La probabilidad de que tengamos una lista de peticiones es mayor a la probabilidad que hagamos una lista de las cosas por las cuales debemos darle gracias al Señor. El número 2 es el valor de la amistad. No cabe duda que con una gran bendición viene una gran responsabilidad. Juan tomó el riesgo de estar a los pies de la cruz. Fue el único discípulo que le dijo no al temor, por lo cual el Señor vio en él al mejor sustituto para encargarle a la persona más preciada, su madre, y creyó firmemente que con ese encargo también recibiría mayor gracia y sabiduría. Una nueva unción que lo llevó a una comunicación más cercana con el Espíritu Santo, siéndole revelado posteriormente todo lo que habría de venir y que está recopilado en el libro de Apocalipsis. Juan habla acerca del amor de Dios como ningún otro, y fue el único discípulo que murió anciano, sin ser torturado, sin sufrir una muerte violenta. Una vez que le demostramos fidelidad, Jesús nos coloca como sustitutos aquí en la tierra y nos encarga a su gente, nos encarga a su casa, a su ministerio, sus dones, sus talentos. Si usted supiera esta noche que hoy mismo parte con el Señor, ¿a quién le pediría que vele por su familia? ¿Con quién hablaría para que se haga cargo de sus bienes, sus proyectos? ¿A quién escogería confiadamente? En caso contrario, ¿cree usted que alguien cercano a usted le escogería? Su líder le confiaría su casa, su familia, sus metas, sus sueños. ¿Cuál sería la respuesta? Pero también pregúntese, ¿por qué? Dios les bendiga, hermanos. Vayamos al libro de Mateo 27 del 45 al 47. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Le he colocado el nombre a estos preciosos
a este precioso pasaje de la Biblia, Dios está en el asunto. Según la hora el horario hebreo, vemos que desde las 6, las 6 vienen siendo las 12 del mediodía y las 9 vienen siendo las 3 de la tarde. Dice que había oscuridad. Dice que había oscuridad desde ese momento, desde esas horas, y vemos que la naturaleza estaba manifestándose en el momento en que el creador de todas las cosas iba a ser iba a culminar, iba a haber algo impresionante para ese momento. Dice que dentro del momento entre las 2 y las 3 había oscuridad, y Jesús clamó: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora vamos a definir la palabra desamparar. ¿Qué es desamparar? Desamparar es abandonar, quitar el apoyo, quitar la ayuda, quitar protección, dejar a alguien o algo sin intención de regresar, quitar la responsabilidad sobre algo o sobre alguien. La presión que llevaba Jesús en ese momento no se compara con ninguno de estas definiciones que acabamos de dar. Transciende todas las cosas. Ese momento en que Jesús se sentía en su humanidad desamparado, transciende todo pensamiento, toda imaginación humana. Desde la creación vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno solo eran, o uno solo son. Desde antes ellos estaban juntos, según Juan 1 del 1 al 2. Dice Jesús en Juan 10:30: yo y el Padre uno somos. Vamos al tiempo de Adán. Vemos que en el jardín del Edén, el primer Adán dio parte al pecado en la humanidad, siendo así separado y abandonado en ese momento por Dios espiritualmente. Pero el postrer Adán, Jesús, también participando, lleva nuestros pecados al madero. En su humanidad también sintió la soledad, y por eso clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Según Colosenses 2:9. Algo muy curioso, y es que Jesús, cuando se refería al Padre, siempre le decía: Abba, Padre, oh Dios, Padre, papá. Siempre manifestaba ese vínculo que había entre él y el Padre. Pero en ese momento él estaba diciendo era: Dios mío. En su humanidad él decía: Dios mío. ¿Qué pudo sentir Jesús? Me pregunté yo mientras indagaba este tema. ¿Qué pudo sentir Jesús en esa naturaleza humana que él tenía en ese momento, al sentir que su Padre en ese instante estaba ahí? Porque si él le dice: Dios mío, es porque estaba ahí, pero sintió en ese momento que hubo una separación que nunca había sentido. Vemos que así como clamando él, Elí, lama sabachthani, sabía que estaba siendo escuchado por Dios. Jesús sintió la lejanía que nunca había sentido en su naturaleza humana. En el Salmo 22 vemos que también David clama las mismas palabras, hace un clamor diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús tenía dos naturalezas cuando estaba aquí en la tierra cumpliendo su propósito: la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesús en su naturaleza humana, desde esta naturaleza clamó así la comunión viva con Dios, y cargando los pecados nos justificó, como establece 2 Corintios 5:21. Y en la naturaleza divina, en su divinidad, Jesús no podía llevar el pecado. ¿Por qué tuvo que Jesús estar en su humanidad? Porque él no podía llevar el pecado en su divinidad, porque él no podía contaminarse. Llevando así el pecado sobre su carne, sobre su cuerpo, él llevando el pecado de todos, el pecado tuyo, el pecado mío, derramó Dios su ira sobre él, sobre la naturaleza humana de Jesús.
en este momento él sintió esa separación. Esto nos lleva a que el pecado nos separa de Dios, según Isaías 59, 52, 59:2, sí, 59:2. Dios condenó el pecado en la carne. Así, Cristo llevó todos los pecados en su humanidad, según Romanos 8:3. Dios estaba con Cristo desde que Él comenzó a hacer el plan de este plan divino de Dios. Él estaba con Cristo en su divinidad, reconciliando al hombre, según 2 de Corintios 5:19. Era el plan de Dios dejar a Jesús, que Él llevara nuestros pecados en su humanidad para darnos vida eterna en Cristo. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Pero Dios siempre estaba en el plan. O sea, Él sintió la separación, pero Dios estaba ahí. Si sientes que Dios no está en esta prueba que tú estás pasando, déjame decirte que Él está ahí. Hay cosas que nos tocan. Amén, gloria a Dios. Si es para Cristo, dáselo fuerte. Hay cosas que nos tocan hacer de nuestra parte. Igual Jesús, le tocaron, en ese momento le tocó en su humanidad cumplir con el propósito. Esa parte le tocó a Jesús. Hay cosas que nos tocan a nosotros. De lo demás se encarga Dios. Lo difícil, Cristo lo hizo, pero lo imposible lo hace posible Dios. Amén. Este plan perfecto, mira, el justo por los injustos. Y me gustó una historia que escuché. Una historia que escuché de dos hermanos. Un hermano bueno, cristiano, y un hermano malo, ladrón. Resulta que ese hermano en un lugar cometió un asesinato, el malo. Cometió un asesinato, un homicidio, y tenía el arma del homicidio y estaba ensangrentado. En ese momento llega ese hermano bueno, cristiano, y le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Tú sabes que tú tienes familia, tú sabes que tú tienes hijos, tú sabes que tú tienes un plan. ¿Qué has hecho? ¿No pensaste en ellos? En ese momento le dice: escuchan el ruido de la policía que viene y vamos a hacer algo. Quita tu ropa y yo te daré la mía. Intercambiaron ropas. Él se llenó de sangre sus manos y agarró el arma con que había asesinado a su hermano, a la otra persona. Cuando llegó la policía, el bueno cristiano se entregó. El bueno cristiano se entregó. Y el malo recapacitó. Y el malo vio el esfuerzo que hizo su hermano. Gracias, Jesús. El justo por los injustos. Buenas noches. Como dijo el pastor, la palabra que me corresponde es tengo sed. Se encuentra en Juan capítulo 19, 28. Y voy a leer también el 29. Dice así: en el nombre de Cristo Jesús. Después de esto, o sea, después de haber pronunciado las 4 palabras anteriores que ya fueron explicadas muy bien, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Bendito sea el Señor. Esta es la palabra de la necesidad. La sed era uno de los más terribles tormentos de los que crucificaban en aquel tiempo. Y no sé si usted sabe que el agua en el ser humano está compuesto, casi todo nuestro cuerpo, o diríamos que todo, por agua. Así que la sed es la evidencia de que verdaderamente estamos perdiendo líquido. Significa que si nosotros no tomamos líquido, pues lo que vamos a caer en una deshidratación. No podemos tomar
agua simplemente cuando sentimos sed, sino que el agua es una necesidad. Amén. Y Jesús no había bebido agua ni había comido nada después de la última cena, ¿verdad? La Pascua que él estuvo con sus discípulos, lo que significa que la deshidratación de Jesús era extrema. ¿Por qué? Por la pérdida de sangre debido al tormento de la tortura que había recibido, por la corona de espina que fue clavada, ¿verdad?, en sus sienes, el cargar la cruz, por todo este camino hasta el Gólgota, el cansancio, la crucifixión, los latigazos, ¿verdad?, que recibió en su espalda, los clavos que traspasaron sus manos y sus pies. Así que Jesús experimentó una terrible fiebre, por lo cual era natural que sintiera una gran sed. Pareciera increíble, amados hermanos, que el creador de todos los océanos, las torrentes de aguas, fuentes y manantiales, el que dijo, ¿verdad?, que según las escrituras en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, aleluya, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El creador de todas las cosas ahora tiene sed, ahora mitiga agua. Gloria al Señor. ¿Qué quiso decir Jesús con esta palabra cuando dijo tengo sed? Voy a darle 3 puntitos rapidito. El primer punto es para que se cumpliese la escritura, como dijimos al principio en el texto básico. Gloria al Señor. Y esta era una de las palabras que se tenía que cumplir. En el Salmo 22:15 dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Hermano, después de Jesús haber sido azotado, de haber sido flagelado de la manera que hicieron con él, lo habían desfigurado. Ahora Jesús estaba expuesto por horas allí en la cruz bajo un sol candente. Aleluya. Por esa razón su lengua, bendito Dios, se pegó a su paladar. Ya no había líquido en su cuerpo. La sangre la había perdido, gloria al Señor. Pero Jesús, gloria al Señor, seguía allí, triunfante en la cruz. ¿Por quién? Por ti y por mí. Bendito sea el Señor. El Salmo 69:21 dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Gloria al Señor. Esta profecía se cumplió. Podemos leerla en Mateo 27:34, lo mismo que aquí el salmista dijo. Dice en Mateo 27:34, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Santo es el Señor. El vinagre con la hiel era una bebida que le daban a los crucificados para que tal vez se pudiera calmar un poquito el tormento que ellos estaban pasando en ese momento. Pero Jesús, dice ahí las escrituras, que no quiso beberlo. ¿Por qué Jesús no quiso beberlo? Porque él quería estar consciente hasta el último momento para que toda aquella profecía se pudieran cumplir. Bendito sea el Señor. Y todo lo hizo por cada uno de nosotros. Pudo soportar ese dolor, ese gran tormento. Pudo resistir los lastigazos, cada martillazo, cada golpe que recibió en su cuerpo. Lo hizo por cada uno de nosotros y por toda la humanidad. Gloria al Señor. Punto número 2. La sed de Jesús era una señal de su humanidad. Quien estaba ahí clavado en esa cruz en ese momento era el mismo Dios. Dios hecho hombre. 100% Dios, pero 100% humano. Gloria a Dios, nacido de mujer, que en su humanidad sintió todo lo que cada uno de nosotros sentimos. Él sintió hambre, Mateo 21:18-19. Sueño, Marcos 4:38. Jesús lloró, Juan 11:35. Sufrió, Juan 12:27. Sintió soledad, Mateo 26:36-46. Cansancio, ese lo voy a leer en Juan 4:6. Dice que estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Gloria al Señor. Así que Jesús sintió todo lo que nosotros sentimos. ¿Por qué? Porque Él se quiso identificar
con nosotros en todo. Y ahora Él sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero con la diferencia de que no pecó. Aleluya. Pero ahora, para que nosotros nos podamos acercar confiadamente ante su trono, el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y oportuno socorro. ¿Cuánto dicen amén a su palabra gloriosa? Aleluya. Y la tercera, y ya termino, la sed de Jesús era señal de sustitución por el pecador. Gloria al Señor. Y dice primera de Corintios 15, 21 al 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que en Adán todos morimos, estábamos muertos allí, sin derecho a nada, pero en Cristo somos vivificados. Aleluya, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y primera de Pedro 2:24 dice: por quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ya nosotros fuimos sanados por sus heridas. Por cada una de esas heridas ya nosotros somos sanados. A cada uno de nosotros, hermano, nos tocaba estar en esa cruz. A cada uno nos tocaba pagar el precio que Jesús pagó. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aleluya, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y eso no es de nosotros, es un don de Dios. Aleluya. No por obra, para que nadie se venga a gloriar. Gloria sea el nombre del Señor. Jesús tiene sed. ¿De qué tiene Jesús sed? Sed de que llevemos su palabra a los perdidos, a los que están secos, a los que están sedientos, a los que están muertos en delitos y pecados, como estábamos cada uno de nosotros. Él quiere que tú y yo llevemos esa agua viva. Aleluya, que es lo único que satisface y es lo único que transforma. Así como sació a la mujer samaritana, ella buscaba un agua, pero un agua que no saciaba la sed. Así como también estábamos nosotros buscando en el mundo cosas que no saciaban. Pero cuando ella se encontró con la fuente de agua viva, aleluya, fue transformada. Jesús le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos quieren beber de esa agua, de la fuente de la vida eterna? Gloria al Señor. Jesús dijo: bienaventurado bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gloria al Señor. Dígale como le dijo la samaritana: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga a buscarla aquí. ¿Cuánto quieren llenarse, satisfacerse, aleluya, de esa agua viva que salta para vida eterna? Dios le bendiga y Dios le guarde, y hacia adelante, aleluya, en el nombre glorioso de Jesús. ¿Cuántos están contentos? Dice la palabra, la sexta palabra, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Amén. Y dice: y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta es la sexta palabra que Jesús la expresó. Pero vamos a ver un poquito sobre la palabra que se utiliza aquí. Ya la hemos escuchado muchas veces, como ustedes la conocen de memoria. Tetelestai. ¿Qué significa aquello? Dice que tetelestai significa consumar, consumación, consumado. Ahora, hablando del verbo,
es la palabra teleo, así como se oye, teleo, y significa acabar, significa llevar a su fin, porque es una palabra compuesta, y la palabra es compuesta porque telos es fin. Entonces, por eso él pudo gritar y pudo decir ese grito de victoria: consumado es. Ahora, esto dice que no solamente implica acabar una cosa, sino que significa llevar a cabo, llevarlo a su máxima plenitud. Amén. Nosotros podemos ver aquello en el libro de Génesis, en el primer capítulo de Génesis, y en el último versículo de ese capítulo, en Génesis 1:31, cuando el Señor dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y dice, y he aquí que era bueno de gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. El Señor estaba terminando su obra maravillosa, y justamente en el sexto día, donde hace la corona de la creación, que es el hombre, que es la humanidad, Él estaba diciendo, y Él estaba dando una aprobación, y diciendo que era bueno en gran manera. ¿Cuántos saben que lo que Dios ha hecho siempre es bueno en gran manera? Aleluya. Usted no es cualquier cosa. Usted fue hecho por las manos de Dios en gran manera. Lo que Dios le entregó a usted, lo dio bueno porque lo hizo Dios, y él fue hecho en gran manera bueno. Ahora, esta palabra la podemos así rápidamente desarrollar en tres direcciones. Primero, el sufrimiento, su sufrimiento total. Diga conmigo, su sufrimiento total. Hermano, ese es un cuadro monstruoso. Es una cosa horrible que ningún ser humano pudo asemejarse, se pudo asemejar lo que él sufrió. Y por eso también decía el salmista, dice, he sido derramado como el agua. Dice, y todos mis huesos fueron descoyuntados. Y también dice que mi carne se pegó a mis huesos. Es una cosa que no tiene palabra para más o menos describir el sufrimiento que tuvo. ¿Por qué? Porque fue un sufrimiento total. Muchas veces nosotros, con una pequeña cosa, con una cosa a veces insignificante, nosotros nos detenemos, nos amilanamos, nosotros nos asustamos. Pero el Señor dijo que en el mundo vamos a tener aflicción. Aleluya. Cuando viene de parte de Dios y Dios permite en tu vida algún sufrimiento, es porque esa es la forma y esa es la manera que Dios quiere formar tu vida y tu carácter. ¿Cuántos dicen amén? Y también ese es el sufrimiento total. Segundo, es su sacrificio total. El sacrificio de Cristo fue total. No hay nada que añadir. Por eso que muchos grupos religiosos hoy en día, cuando tratan como de completar lo que Cristo hizo, es una herejía, es falso, porque Cristo hizo un sacrificio total. No hay nada que añadir, no hay que hacer una procesión, no hay que hincarse encima de clavos para tratar de ayudar o completar lo que Cristo hizo, porque su sacrificio fue perfecto y total. ¿Cuántos dicen amén? No necesitas nada más que reconocer y aceptar ese sacrificio total que el Señor hizo. Ahora, para esto, ¿quiénes utilizaban esa palabra tetelestai? Por ejemplo, la usaban los sacerdotes cuando los sacrificios eran consumados, eran terminados. Decían tetelestai porque había sido consumado el animalito en ese tiempo. También lo utilizaban en las funciones legales, los jueces, cuando un criminal terminaba de cumplir la deuda que él había tenido hacia la sociedad. Entonces el juez le decía tetelestai, está completado la pena que ellos tenían que haber cumplido. La usaban también los deportistas, la usaban los escultores cuando terminaban una gran obra. Los deportistas la usaban cuando llegaban a la meta. Amén. Pero
pero también era un grito de victoria. Fue un grito que Satanás nunca quiso escucharlo. ¿Sabe por qué? Porque ese grito estaba significando: el boleto está comprado para aquellos que van a creer en mi sacrificio. La vida eterna la tienes en tus manos. Satanás se le vino abajo su trabajo, su plan, porque sabía que con ese grito él estaba dando su puntillada final. Estaba sellando, aleluya, la salvación para aquellos que iban a creer en él. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Su sacrificio total. Y tercero, su sometimiento total. Diga conmigo: su sufrimiento total, su sacrificio total y su sometimiento total. ¿Cuántos saben que el Señor hasta el final fue obediente? Por eso dice Filipenses, decía Pablo, revelado por el Espíritu Santo, dice, y estando en la condición de hombre, dice, que se humilló a sí mismo, aleluya, hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente hasta el final. ¿Y sabe cuál fue el primer golpe el que él recibió antes de ser crucificado? Fue cuando él cayó. Y ahí uno de los guardias le dio en la cara, porque él no quería hablar. Él fue como un manso cordero a cumplir obedientemente el mandato y la orden que Dios había dado. Pero recuerde una cosa, aleluya, él podía desistir de aquello, él lo podía hacerlo, pero él fue voluntariamente. Cuando tú has conocido al Señor, recuerda una cosa, que lo mejor, más de lo que tú sepas, más de lo que tú hagas, Dios anhela y Dios espera tu sometimiento, nuestro sometimiento a Él. La obediencia es la mejor adoración. El sometimiento es el mejor sacrificio que tú puedas hacer delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Pablo, en el segundo libro de Timoteo, Pablo decía algo bien interesante. Dice: yo ya estoy para ser sacrificado. Y dice: y mi partida está cercana. Ahora, eso está en 2 Timoteo capítulo 4, verso 6. Ahora, y luego en el versículo siguiente, porque eso es lo que hizo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera que tú consumas? ¿Qué es lo que Dios espera que yo consuma? Que yo, por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros las tenemos todavía vivientes en nuestras vidas. No consumimos el orgullo, no consumimos la vanidad, la prepotencia. A veces menospreciamos al otro, pero Dios quiere que nosotros dobleguemos y consumamos y digamos tetelestai, aleluya. Ese problema que tú tienes lo puedes hacer cuando tú te sometes al Señor. Y Pablo decía, aleluya, estamos terminando. Y Pablo decía en el versículo 7, decía: hay 3 E. Diga conmigo: hay 3 E. He peleado la buena batalla. La segunda: he acabado, ¿qué cosa? La carrera. No hay que quedarse en la mitad, hay que acabar la carrera. Y luego dice: he guardado la fe. Ahora, y luego dice en el versículo siguiente del capítulo 4, dice: por lo demás, diga conmigo, por los demás, dice que hay un galardón que será dado por el Señor juez justo. El Señor es juez justo. Y dice: y no solamente a mí, sino que a todos los que aman su venida. Recuerda, hoy día justamente murió Julio Melgar en la tarde. Y yo estaba pensando que y eso fue antes de salir, unos 3 minutos antes de salir, ya se salió en las redes todo eso. Miren, una cosa, hombres como ese, cuando el Señor nos llama, que nosotros tengamos las agallas, que nosotros tengamos la seguridad, la convicción de poder decir: he acabado la carrera,
Aleluya, he guardado la fe. Y así, pero hay otros casos, como el caso del expresidente de Perú, que no pudo decir aquello, porque su decisión fue contraria. Pero recuerden una cosa, Dios nos ha dado la fuerza para poder consumir aquello que nos estorba en nuestra carrera. Aleluya, Dios lo bendiga. Abra su Biblia, o usted la tiene abierta. Estamos en Lucas, capítulo 23. Y vamos a leer de versículo 44 hasta 49. Lucas 23. En el nombre de Cristo Jesús, ¿qué dice? Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora, ¿cómo? Y el sol se qué, y el velo del templo se qué. Entonces Jesús clamó, ¿cómo? Dijo, Padre, en tus manos. Y habiendo dicho esto, expiró. 47, ¿qué dice? Cuando el centurión vio lo que, ¿dio qué? Diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Dice, y toda la multitud, ¿qué hizo? Que estaba presente en este ¿cómo lo dice ahí? ¿Cómo dice Lucas? Espectáculo. Para ellos, ¿qué era? Era como estaba, si estuvieran en el círculo romano cuando iban a sacrificar los cristianos. Era un espectáculo. Dice, ¿y qué más dice? ¿Qué hacían? Se golpeaban el pecho. ¿Sabes cuando temblaba la tierra en nuestro país? Todo el mundo salía. Sí, Señor, perdón, Señor, perdónanos. Y dice, ¿qué más dice? Pero todos. ¿Estaban como? ¿Estaban como? En el momento más culminante, ¿no? ¿Cómo estaban? Lejos. Váyase a Mateo, capítulo 27. Vamos a ver cómo Mateo lo narra. Porque Mateo estaba lejos. 27, versículo. El versículo 45, ¿qué dice? Ahora vaya a ese versículo 50, ¿qué dice? Mas Jesús, y he aquí como, de arriba como, y la tierra como, y la que, y sé que, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué hicieron? Y dice, y saliendo de sepulcro, oiga, saliendo del sepulcro, ponga atención a eso, después de la resurrección de él, no se levantaron en ese momento. La tumba se abrió, pero dice que ellos, después de la resurrección de él, se presentaron, ¿qué dice? De él vinieron a qué? A la ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Y entonces el centurión, ¿qué dijo? Y temieron como y dijeron, verdaderamente este era, como dijo Lucas, verdaderamente era un hombre justo. Como dijo aquí en Mateo, verdaderamente este era. Dice, y estaban allí muchos ¿qué? Amén. Aleluya. Vamos a poner dice, fortaleza y confianza depositada en el Padre. ¿Fortaleza y qué? ¿Por qué fortaleza? Porque dice que clamó como a gran voz. Y me gusta, dice que entregó el Espíritu. Jesús dijo, a mí nadie me qué. Yo tengo poder para qué. ¿Y poder para qué? Para volverla a tomar. Quiere decir que a Jesús nadie le quitó la vida. Él entregó la vida por nosotros.
Y en el momento preciso, después que dijo consumado es, ya estaba todo hecho, entonces entregó el Espíritu. En el Salmo 31:5 dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Que sí que este era un cumplimiento de la profecía. Allí David había dicho: en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice: tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Oye esto, ya de entremano, y él sabía que este había sido como redimido. Dice Dios de qué, de verdad. O sea, todo lo que tú confías en Dios, puedes estar seguro, porque Dios es un Dios de qué, de verdad. Aleluya. Y dice, esta es una plegaria de confianza que se enseñaba a los niños judíos. Todos los niños judíos se les enseñaba a confiar en Dios. Por eso cuando cantaba que Dios es mi Padre y yo soy su ¿qué? Y yo soy su hijo. Y la Biblia nos enseña la paternidad de Dios. Cuando nosotros oramos, dijo Jesús, ustedes oren: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Y qué hace el Hijo? ¿Qué hace el Hijo? Confiar en el Padre. Mientras lo veamos, el Dios grande, el Dios por allá, el Dios, uno le dice Diosito, no, Él es nuestro Padre. ¿Cómo debemos llamarlo? Padre. Entonces, un hijo, ¿qué tiene que tener en su padre? Confianza. Dice, y demuestra una total confianza y dependencia de que lo podía librar aún después de la muerte. En Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor, con gran ¿cómo? Con gran clamor. Por eso él pudo soltar ese clamor grandemente y decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice: con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿A causa de qué? ¿A quién es que debemos clamar? A Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo este negocio. Padre, en tus manos encomiendo este problema. Padre, en tus manos encomiendo esto. Padre, Padre, Padre. ¿Y qué puede ser el Padre cuando el Hijo se goza en confiar en el Padre? ¿Lo va a defraudar? No. ¿Cómo entonces lo desarrollamos? En Mateo dice que Él entregó el Espíritu. ¿Qué hizo Él? Lo entregó. Aleluya. Y entonces, ¿cómo desarrollamos? Mire algunas cosas que ocurrieron durante este evento. Hubo tinieblas desde las 12 hasta las 3. Eso fue lo que vimos en la palabra que explicó nuestro hermano Jay. ¿Qué hubo? Tinieblas. En Amos 8:9 dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía. Dice: y cubriré de tiniebla la tierra en el día claro. Aleluya. Quiere decir que el Señor en ese día específico, desde que se iba a ocurrir este evento, el Señor dice: yo voy a cubrir de tiniebla la tierra. Es una señal divina, y para decirle al hombre y enseñarle al hombre hoy en día: este es mi hijo y está muriendo por todos los pecados de todo el mundo. Y dice más. Dice, número 2, ¿qué hubo? Dice, el sol se oscureció. ¿Qué hizo el sol? Otra intervención divina. Nadie puede oscurecer el sol si no es Dios. Dice en Joel 2:10, dice: delante de él temblarán la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Entonces fue una intervención como divina. Número 3, ¿qué pasó también? Dice: el velo del templo se rasgó a la mitad. ¿Cómo se hizo el velo del templo? Dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, dándose a señal que solamente Dios podía hacer eso. Era un velo hecho. Imagínense que esa cortina hecha eran hechas en tejidos horizontales. ¿Cómo podía
ragarse de arriba hasta abajo. Solamente Dios podía hacer eso, interviniendo y dando a entender que ya tenemos que acceso a su presencia, acceso a nuestros padres. Entonces dice, se partió, dice, intervención divina, dice, y se abrieron los sepulcros. ¿Qué sucedió? Número 4, se abrieron los ¿qué? Los sepulcros. Aleluya. Número 5, dice, y muchos cuerpos de los santos, perdón, está los 5, que habían dormido, se levantaron y salieron del sepulcro después de la resurrección de él. Aquí me gusta, porque las tumbas se abrieron, pero los santos no pudieron resucitar hasta que él no resucitara, porque él es la primicia de los que resucitarán con él. Aleluya. El primero es el primero de la resurrección. Aleluya. Y entonces dice que se le presentaron, dice, de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Número 5 dice, reconocido por justo por el centurión. ¿Qué fue lo que el centurión dijo? Lucas 23:47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este era un hombre justo. ¿Qué hizo el centurión? Dio gloria a Dios. Y tú y yo no tenemos que dar gloria a Dios, que somos redimidos por esa sangre preciosa. Aleluya. Dio gloria a Dios. Dice en Mateo vimos que dijo, verdaderamente es el Hijo de Dios. Número 7 dice, la multitud se volvía golpeándose los pechos. ¿Qué otro evento dice? ¿Qué significaba eso? ¿Qué significa eso? Culpabilidad. Porque reconocían que el que habían crucificado era justo. Era, como dijo el apóstol Pedro en Hechos 2:38, era el autor de la vida. Era el autor de la vida. Por eso ellos se compusieron de corazón allí, dice, y dice, carones, ¿qué debemos hacer? Aleluya, santo. Y por último dice, sus conocidos estaban de lejos mirando estas cosas. Ahí es. Sus conocidos estaban ¿cómo? De lejos. Lo más terrible es cuando tú estás pasando por una situación difícil, que los que estaban contigo cerca se alejan, sea por temor, sea por olvido, sea por alguna razón. Dice su conocido. ¿Quién eran sus conocidos? ¿Por qué Lucas registra la mayor parte de las palabras de Jesús? ¿Por qué? Lucas y Juan. ¿Por qué las registran? Porque Lucas no estuvo en la crucifixión, pero investigó por los que estuvieron cerca. Pero Juan pudo ir porque Juan estaba un poquito más cerca. ¿Y por qué Juan estaba cerca y no como los demás? Porque Juan tenía una llave con los sumos sacerdotes, la familia por ahí era conocido. Juan estuvo en el juicio. Juan intercedió para que Pedro estuviera en el juicio. Juan era conocido en la área alta. Pero vemos entonces que los que conocían a Jesús estaban de lejos. Dice, este evento extraordinario que pasaron al Señor a entregar el Espíritu en manos de su Padre, confiadamente. Dice, tú estás confiando en tu Padre Celestial. Él puede librarnos, no importa la situación que estemos. Pero podemos decir, como dijo Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuánto temor cuando hay una enfermedad en el cuerpo. Cuánto temor cuando estamos enfermos. Cuánto temor cuando estamos en peligro de perder la vida. ¿Por qué ese temor? ¿Es que no confía en tu Padre?
El Hijo quiere estar donde está el Padre. El Hijo no quiere estar fuera. Así que cuando venga una enfermedad, dile: esta enfermedad es para que el nombre del Señor sea glorificado. Y si me voy por ella, gloria a Dios, porque más rápido voy a ver el autor de mi vida. Así que no temas y confía en Dios, porque Él hará. Aleluya, gloria al Señor.